Todos los viernes recibimos la visita de Cristóbal Linero, que nos va a presentar su espacio. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que muy bien, confiando, disfrutando del Señor y esperando este tiempo. Pues el tiempo ha llegado, Cristóbal. Adelante, ¿qué nos presentas en esta mañana? Pues José, en esta mañana, pues como hemos estado hablando anteriormente de Noé, he sentido de que voy a cambiar por lo menos esta semana o la que viene de tema, y lo que quiero presentar es un tema que se llama factores vitales. Entonces voy a compartir uno de estos factores vitales, que es la iglesia que está en el Dios triuno. Pues adelante, Cristóbal, con tu espacio cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana podemos ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Esta mañana quiero abrir mi corazón por completo a ti, Señor, y quiero recibir de tu hablar. Tú eres un Dios vivo, un Dios que habla. Por eso en esta mañana, Señor Jesús, háblanos tú. Y queremos abrir nuestro corazón a ti y a tu hablar. Y la verdad que en esta mañana me gustaría, hermanos y hermanas, seguir compartiendo con vosotros algo en cuanto a la edificación de la iglesia. Y hay muchos factores vitales hoy. Por ejemplo, hay un factor vital que el Señor desea realmente, que nosotros seamos aquellos que cooperamos con Él para la edificación de su iglesia. Es uno de los factores vitales. Hay otro factor vital, es que necesitamos realmente ser fieles a la visión que el Señor nos ha mostrado en cuanto el vivir para la edificación de la vida de la iglesia. Y esto es algo maravilloso, de verdad, que nosotros en esta mañana podamos ser aquellas personas que cooperamos con el Señor. Y el factor de que hoy quiero compartir con vosotros es que la iglesia esté dentro del Dios triuno, y que las iglesias locales, la iglesia en cada localidad, realmente sea una expresión del cuerpo de Cristo. Y nosotros, como los creyentes, seamos aquellos que vivimos y expresamos ese cuerpo de Cristo como miembros suyos, ¿no? Entonces, como hemos visto algunos versículos en otras veces, en Mateo 16, cuando el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: y yo te digo, dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Es maravilloso de que es Cristo mismo el que está edificando su iglesia. En 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 2, hay un versículo muy animante. A mí me encanta este versículo porque es muy revelador y nos hace equilibrar. Y dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio. Qué maravilloso de que comienza diciendo en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, los santos que han sido llamados. Dice: con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta este final que tiene aquí el apóstol Pablo, que dice: Señor de ellos y nuestro. Muchas veces podemos decir que nosotros somos los únicos, nuestros. No, pero el apóstol Pablo, él comienza diciendo de que la iglesia es de Dios. Esta dice: a los santificados en Cristo Jesús, a los que hemos sido llamados, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Qué maravilloso de que es también de ellos y nuestro. En 1 Corintios 12 también y 13, dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Termina diciendo el apóstol Pablo en este versículo: así también el Cristo. Qué maravilloso.
Y este versículo que le sigue es el que nos introduce en que realmente podemos ver de que uno de los factores vitales en la vida de la Iglesia es que la Iglesia está dentro del Dios triuno. Porque dice el versículo 13, porque en un solo espíritu, escucha, en un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿No es maravilloso esto? De que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Es decir, tú fuiste bautizado en el espíritu, en el Dios triuno, y yo también. Es decir, que cuando nosotros estamos dentro de este espíritu, donde hemos sido introducidos, ahí se termina totalmente lo que nosotros somos, y es el espíritu el que tiene o debe de fluir a través de nosotros, sean judíos, sean esclavos. Aquí no hay raza, aquí no hay costumbre, aquí no hay colores, realmente no hay esclavos, no hay libres, sino que cuando nosotros estamos dentro de este Dios triuno maravilloso, donde hemos sido bautizados todos en un mismo espíritu, así que no podemos decir tú piensas de una manera, yo pienso de otro y todo esto. No, hoy en la iglesia hay un hablar, hay un fluir, hay un color, hay un sabor. Si hay otra cosa distinta, es de nosotros mismos. Por eso necesitamos permanecer y vivir en el Espíritu, cooperar con Dios, ser uno con Dios, negar nuestra vida del alma. Es maravilloso. En 1 Corintios 1 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿No es maravilloso esto? El cuerpo no es un solo miembro, son muchos miembros. Lo importante es que Cristo en la iglesia debe ser la cabeza. Cuando Cristo es la cabeza, todo el cuerpo es regido por esta cabeza y hay un solo vivir y hay un solo hablar y hay un solo fluir y un rico suministro maravilloso. En 1 Corintios 12:25 todo esto dice para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros, todos tengamos, dice, una misma solicitud los unos por los otros. Es maravilloso. Dice de manera, el siguiente versículo, de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe en honra, todos los miembros con él se gozan. ¿No es esto maravilloso? Sigue diciendo el versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Es decir, que no podemos andar de cualquier manera, no podemos pensar cualquier cosa, sino nuestro pensar, nuestro vivir debe ser Cristo. Hay un versículo al final del capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 1 creo, que dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? ¿No es maravilloso esto? Hoy nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo, qué maravilloso que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, este mismo parecer, este mismo fluir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, Él no se estimó en el ser igual a Dios como algo, sino que se despojó. Oh, queridos hermanos, cuánto necesitamos nosotros despojarnos de nosotros mismos. La iglesia de Dios. Ahora vamos a ver después en 1 Tesalonicenses algo maravilloso. Pero hay aquí otros versículos que hay en 1 Corintios 1:9, que mira lo que dice. Fiel es Dios, por el cual dice que nosotros fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y mira el versículo siguiente, del versículo 10, lo que dice. Esto no lo digo yo, hermano, esto es la palabra de Dios, este es el aliento de Dios, este es el soplo de Dios. Nosotros no podemos dejarnos guiar por nuestro sentir, nuestro proyecto, nuestras intenciones. Nuestra intención debemos orar y decir, Señor, quiero sentir lo que tú sientes, quiero ver lo que tú ves, quiero obrar
por medio de lo que tú estás obrando. Y mira lo que dice el versículo 10. El apóstol Pablo comienza diciendo, os ruego. ¿Por qué comienza diciendo, os ruego? Porque nosotros tendemos a hacer nuestras propias obras. Esta es mi iglesia, estas son mi gente, tú ni tienes iglesia, ni tienes gente, ni tienes nada. Todo es de Cristo, nosotros somos miembros los unos de los otros. Dice, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, os ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Tú puedes decir a lo mejor, eso es imposible, ¿cómo vamos a hablar todo una misma cosa? Si yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de Filadelfia, yo soy de aquí, yo soy de allí. Pues tenemos que dejar de ser de todo eso y ser de esta persona viviente. Y que nosotros podamos ser aquellos que hablamos una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones ni contienda. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué no hay un mismo sentir y un mismo parecer? Porque no estamos siendo fieles a la comunión de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que permanecer en este fluir, en esta comunión, si queremos edificar el cuerpo de Cristo, si queremos que Dios realmente regrese por su iglesia. La iglesia tiene que ser edificada. Hay muchos que dicen, no, porque es que las iglesias no pueden ser todas iguales, porque mira en Apocalipsis, hay 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, eran distintas, sí, eran distintas, pero en lo negativo. Pero en cuanto a lo positivo, ahora veremos unos versículos como Juan, en Apocalipsis, él cuando vio, estando en el Espíritu, él vio 7 candeleros de oro. En lo esencial, las iglesias eran una. Ahora, en lo negativo, lo que no eran una. Así que nosotros necesitamos ser uno en esta persona maravillosa. Dice, porque he sido informado, dice el apóstol Pablo, había sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, dice, por la casa de Cloé, dice que hay entre vosotros contiendas. Hay divisiones, porque uno dice, yo soy de aquí, yo soy de Paulino, yo soy de Pedro, yo soy... ¿Acaso, hermano, está Cristo dividido? Señor Jesús, nosotros necesitamos realmente ser aquellos que cooperamos con Él, que tenemos que ser fieles a la visión de Dios y tenemos que ver que la iglesia está dentro de este Dios triuno. Comienza diciendo, dice, la iglesia está en el Dios triuno. La iglesia de los tesalonicenses, de Dios Padre, y en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 1:1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Dice que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Hermano, en Primera Tesalonicenses 1:1 aquí, tenemos la revelación extraordinaria del hecho de que la iglesia está en el único Dios y que este Dios es nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice en Dios? La iglesia no solo dice es de Dios y de Cristo, sino la iglesia dice que está también en Dios y está también en Cristo. Ahora, es importante que nosotros podamos ver de que en cada localidad la iglesia es de Dios y está en Cristo. Hermanos y hermanas, ¿por qué realmente dice aquí en el Dios y Padre? Porque podía decir si Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Dios, que está en Tesalónica y tal, pero dice Dios y Padre. ¿Por qué? Porque decir Dios a lo mejor es algo muy general, pero y Padre. Dios es nuestro Padre, hay una comunión entre el Padre, hay una unión orgánica, hay un cuidado tierno. Él es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso en Juan dice a las 7 iglesias, vamos a leer los versículos que yo decía antes, en cuanto en Apocalipsis, mira, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, porque dice que él estaba en el Espíritu y Dios le habló. Dice, de parte de aquel que es, de que era y que ha de venir,
dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Esto es algo maravilloso. Y mira lo que dice el versículo 6, e hizo de nosotros un reino de sacerdote para su Dios y su Padre. Dice, a él sea la gloria por el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Y ahora comienza diciendo Juan, diciendo, mira, hermano, yo, vuestro hermano y copartícipe, dice, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Yo estaba en la isla llamada Pasmo por causa, escucha, estaba allí por causa de la palabra, del testimonio de Jesús. Y el 10 dice, yo estaba en el Espíritu. Qué importante es realmente ver nosotros, realmente dónde estamos. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, que decía, escribe en un libro lo que ves. Dice, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y escucha el 12, dice, y me volví. Qué maravilloso, él se volvió, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto que lo que vio, Dios le mostró, dice, 7 candeleros de oro. Maravilloso, que en cada localidad había una iglesia, un testimonio, y era de oro. Y en medio de los 7 candeleros, dice, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y dice que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No estaba con un cinto en la cintura, sino en el pecho. Esa ternura y ese amor. Él estaba en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué? Porque Dios hoy, este Cristo maravilloso, no puede permitir que en la iglesia entre nada que no sea oro puro. Él decía que dice, sigue diciendo aquí, del 14, dice, su cabeza y su cabello era blanco como blanca lana, dice, maravilloso, como nieve. Y escucha, dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada, dice, de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tengo que ir ya terminando, pero queridos hermanos, tenemos que confiar de que la iglesia está dentro del Dios triuno, su naturaleza es oro, y en medio de los 7 candeleros, ahí hay uno semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo mismo, en medio con unos ojos, dice, llamas de fuego. Él está quemando, consumiendo y viendo que no entre nada que no sea oro, y en su boca una espada de 2 filos, cortando y operando. Queridos hermanos, no luchemos en vano. Abrámonos nuestro corazón al Señor y en nuestro espíritu ejercitemos vivir en el espíritu y confiando en el Señor de que la iglesia está en Dios, no está en este ni en aquel ni en el otro. Si está en este, en aquel ni en el otro, eso no es iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia estaba desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba ahí, si te acuerdas, en Adán. La iglesia estaba dentro de él. Eva estaba dentro de él. Es decir, que la iglesia fue manifestada, dice en estos días. La iglesia estaba desde el principio en el corazón de Dios. Por eso mucha gente me dice, tú es que siempre hablas de la iglesia. Es que la iglesia es el deseo del corazón de Dios. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. Realmente cuando Pablo iba por el camino de Damasco, Jesús tuvo que pararlo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Y yo estoy persiguiendo a esta gente que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Santos, hermanos y hermanas, aquí me paro. Es algo maravilloso. Seguiré posiblemente la semana que viene con este punto, con este tema de que la iglesia está en el Dios triuno. No tema,
No desmaye, al contrario, recobra fuerza, porque en medio de los 7 candeleros de oro había uno semejante al Hijo del Hombre, cuidando, vigilando, consumiendo, quemando, terminando, incinerando todo lo que no sea oro puro. Sin que, hermano José, todos los radioyentes de Radio Solidaria, gracias por permitirme de compartir estas inescrutables riquezas de Cristo de verdad. Maravilloso. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite. Gracias, José. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso.